Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro... disculpen porque me estoy peleando aquí con el micrófono. A nuestro tema número 6, que se hace llamar la interpretación de los resultados. Una disculpa porque el micrófono no quería quedar. Con esto cerramos nuestra materia de investigación de mercados en la parte teórica, evidentemente, en toda la estructura que nosotros debemos tener en cuenta que bueno, se ha actualizado muchísimo a través de el avance del internet y de las tecnologías y por lo tanto, bueno, la investigación de mercado sí ha modificado considerablemente su estructura en términos de velocidad, en términos de costo y sobre todo en términos de cómo cómo desarrollamos lo que es nuestra metodología de investigación. Entonces, bueno, pues repito, con esto cerramos y bueno, vamos a dar paso a los diferentes temas que tenemos seleccionados. Tenemos que decir también que no son muchos, ¿no? Son muy pequeñitos y más nos centramos en la parte de la entrega de los resultados. Y sin más que agregar, bueno, pues como primer tema, un tema pequeñito, veremos la interpretación de los resultados positivos respecto de las hipótesis formuladas. Y aquí decimos que el análisis de resultados es la parte final y de término de conclusión de una investigación. En él vamos a ver el proceso, toda la información que ha ido apareciendo y cómo presentarla de manera ordenada y comprensible para tratar de llegar a una conclusión, que finalmente es el objeto del estudio. Nosotros, cualquier investigación que realicemos, independientemente así es de marca, de concepto o de enfoque, e incluso el de prototipo, nosotros tendríamos que forzosamente llegar a una conclusión. Y a final de cuentas, este elemento es el que nos hace tomar las decisiones más representativas para el logro de los resultados. Por lo tanto, el análisis de la información se va a dividir en dos grandes bloques. Los análisis cualitativos, en los cuales vamos a encontrar un problema que es realizar el estudio lo bastante amplio, lo bastante certero con el número de personas adecuadas para determinar un, una interpretación, para determinar una idea o para resolver dicho conflicto en relación a lo que estemos buscando. Para realizar un análisis debemos por ello transformar todos los datos obtenidos en el estudio en información apreciable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podamos convertir en algo que podamos ver de manera muy tangible y muy entendible. Y si hemos obtenido grandes cantidades de datos, deberemos reducirlos a unidades elementales que tengan un significado propio y que puedan ser comprendidas y analizadas con la máxima facilidad posible. Y esto finalmente es el trabajo de cualquier profesionista, de cualquier persona que se dedica a establecer investigaciones, a establecer análisis, a determinar variables, que a través de ellas nosotros podamos tomar decisiones bien representativas, bien estructuradas, que nos ayuden a mejorar. Para poder hacerlo será necesario clasificar los datos según la naturaleza de cada uno, estructurándolos por cada tipo y agrupándolos, y al final representarlos de manera sintética ante pues de la junta, la información. Por lo tanto, las conclusiones que nosotros vamos a presentar van a ser desde el punto de vista del análisis que realizó el estudio. Deberá tener en cuenta otro tipo de información exterior al propio estudio, como estudios anteriores, que esto es bien importante y nunca lo debemos de perder de vista, que nos ayudan a comparar el resultado y de alguna otra manera nos ayudan a establecer tendencias del manejo de la información, del manejo de los datos, del manejo de la marca o del posicionamiento del producto en relación a la competencia. Y todos estos elementos son bien importantes que lo analicemos desde el pasado hacia el presente y de ahí hacia el futuro. Y bueno, esta es una parte bien importante, no cualquiera lo puede hacer, no todas las personas pueden visualizar en el futuro cuáles van a ser las reacciones del producto,
pero es lo ideal que tengamos una persona experimentada que lo pueda hacer. Después vamos a tener el análisis de información cuantitativo. Al igual que nos ocurre en el análisis cualitativo, comenzamos el análisis con una cantidad abundante de datos que no es fácil abarcar en la antigüedad. Hoy es relativamente sencillo. Tal vez el análisis sea el problema, donde existirá en cada caso un gran número de datos económicos que pueden ser totalmente equiparables, esto es iguales. Pueden existir datos duplicados o datos que no tengan relevancia para nuestra investigación, por lo que primero de todo debemos realizar una depuración de ellos. Y entonces aquí vamos a la segura: los datos que son iguales los eliminamos, los datos que son irrelevantes los eliminamos, los datos que están duplicados los eliminamos, y los datos que simplemente no nos expresan un verdadero conocimiento del concepto, de la marca o del concepto, bueno, pues simplemente los eliminamos, ¿no? Y entonces aquí sí es importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que queremos resolver, y una vez que queremos resolverlo, pues poder establecer una metodología que nos ayude de manera amplia a resolver nuestra duda y a resolver nuestro proceso que tenemos pendiente. Vamos a escoger los métodos estadísticos que mejor se adecúen, como hemos visto en el tema anterior, en el tema número 5, que mejor se adecúen al objetivo y necesidades de nuestro estudio. A tal efecto, existen dos tipos de herramientas estadísticas: las estadísticas descriptivas, ¿no?, que sirven para representar la información que nos dan los datos de manera comprensible y obtener un parámetro que se deduce de ellos, ¿no? Y la estadística inferencial, donde tratamos de llegar a conclusiones a partir de muestras significativas que nos lleven a inferir algo, ¿no? O sea, nosotros creemos que en mayo el número de personas que van a vacacionar en playas mexicanas será del 75% en relación al año anterior, ¿no? Y esta es una inferencia, evidentemente, bueno, que tiene mucho sentido por los estudios que hemos hecho. Y entonces nosotros tenemos que hacer el análisis e interpretación de resultados positivos a través de la estadística descriptiva, donde describen por qué sí o por qué no, o a través de la estadística inferencial, donde nosotros determinamos que algo va a pasar con cierto porcentaje de éxito de que así suceda. La interpretación de resultados positivos respecto a las hipótesis formuladas: cuando los resultados obtenidos permitan la verificación de la hipótesis, se debe cuidar que la interpretación no exceda la información que aporta los datos. Yo tengo una hipótesis, un problema que resolver, y a partir de esa hipótesis yo voy verificando que dicho elemento que yo propuse se cumpla. Si no se cumple, algo hice mal, algo yo interpreté mal o algo visualicé mal con la investigación de mercados. Además, es importante considerar las exigencias de validez interna y las limitaciones que se han presentado durante el proceso de investigación. Esto ya es muy limitativo porque ya casi no sucede, ¿no? Ya realmente los métodos de investigación son prácticamente seguros y son 100% reales, ¿no? No fake, como ustedes dicen. Es necesario señalar los factores que no fueron controlados y que pudieron afectar los resultados. También es conveniente relacionar los resultados obtenidos con los logros en otros estudios sobre el mismo problema de cotejarlo. Es importante la interpretación de los resultados negativos, y aquí ya pasaríamos a la idea de cuando un resultado no nos da respecto de la hipótesis formulada. Cuando los resultados no confirman la hipótesis, el investigador debe, sin embargo, aceptarlos como tales, puesto que en esas condiciones tendrán su propio significado y valor. Sí, hay ocasiones en que la investigación falla y el resultado es uno contrario al que estábamos buscando. Más, sin embargo, lo tenemos que respetar porque al final es un enfoque que le dimos que puede ser correcto, pero el resultado no es correcto. No sé si me explique, donde hay una contradicción, porque esto puede pasar, o donde efectivamente mi enfoque fue mal planteado y por lo tanto el resultado también lo fue.
La interpretación en el caso de la investigación cualitativa, en el caso de la investigación operativa, puede, entre las acciones educativas y la investigación pedagógica o protagónica, recogidos los datos, se procede a un estudio, análisis y clasificación. De este modo surge necesariamente alguna idea acerca del mejor procedimiento para resolver el problema o al menos para planear un estudio más profundo que ayude. Los datos recogidos para una investigación tienen poco significado si no se les ordena o clasifica siguiendo algún sistema. Además, es la única forma que podemos realizar el análisis e interpretación de los datos en forma adecuada y con una economía de tiempo y esfuerzo. La tabulación como técnica consiste en ordenar y situar los datos en la tabla. En cambio, si se ordenan los puntajes en una distribución de frecuencia, se puede examinar la configuración general y determinar las formas de distribución de los puntajes y su significado. La tabulación de los datos es un concepto básico en los efectos de la frecuencia, es decir, el número de casos que posee una característica determinada. Por lo tanto, la tabulación nos indica la repetición de esos elementos que coinciden y que por lo tanto nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista de la marca. La distribución de frecuencia se realiza estableciendo un determinado número de intervalos de clase en los cuales se marcan las puntuaciones. Después que se han anotado todas las puntuaciones, se cuentan las marcas para hallar la frecuencia o número de casos que corresponde a cada intervalo. La suma de todas las frecuencias es igual al número de casos. Pero en la teoría tendría que ser exacta, ¿no? Y ya finalmente nosotros vamos a presentar lo que son nuestras conclusiones. Y dentro de las conclusiones nosotros tenemos enumerados 9 puntos, si no me equivoco, los cuales son, primero que nada, la página y el título, donde aquí vamos a describir de qué fue la investigación y una pequeña introducción de las personas que intervinieron, las autores o autores que participaron en la investigación de mercados y se pasa a presentar el reporte. En el número 2, la tabla de contenido que debe aparecer tras la portada y no al final del informe, como a veces se hace en otro tipo de documentos. En la tabla de contenido o índice se consignan los capítulos y las secciones del informe y se indican las páginas en las cuales. Después, en el número 3, el resumen ejecutivo. Esto es pues para los directivos de la empresa, como su nombre lo indica, o los dueños de la empresa, donde se mencionan que el resumen ejecutivo tiene varios propósitos, ¿no? Primero, el de transmitir cómo y por qué se llevó a cabo la investigación, resumir los resultados claves, sugerir acciones futuras y de este modo debe ofrecerse un sumario de todas las secciones del informe, incluyendo los objetivos de la investigación, una declaración concisa del método, un resumen de los resultados, las conclusiones y recomendaciones específicas. En el punto número 4, nosotros vamos a tener la introducción, esto es la misión de establecer el contenido del informe, y aquí las personas lectoras recibirán una primera impresión del asunto y objetivos del informe y de la relevancia e interés que éste tiene. De ello dependerá el informe para que sea leído o para que, bueno, se descarte en su modo lectura, ¿no? En el número 5 tenemos los métodos y procedimientos de la investigación, donde expone la forma en que se lleva a cabo la investigación, considerando aspectos tales como el diseño de la investigación que se utilizó, los tipos de datos secundarios incluidos en el estudio, o bien si se recolectaron datos primarios, qué procedimientos se emplearon, la muestra y los propósitos de muestreo que se emplearon para el estudio, cómo seleccionamos a esa persona, qué tipo de metodologías de muestreo utilizamos, cómo se interpretaron los datos y qué procedimientos estadísticos se utilizaron, entre otros.
En el número 6, nosotros vamos a empezar a hacer el análisis de los datos y los resultados que indican los resultados tales como se dieron durante el proceso de la investigación de mercados, en su proceso lógico, y se pueden presentar los datos en tablas, gráficas o figuras. En el número 7 vendrán las conclusiones y las recomendaciones que se derivan de los elementos a recomendar por otro tipo de investigaciones, y esta parte puede redactarse de tal manera que facilite la toma de decisiones respecto a una teoría, un curso de acción o una problemática. En el número 8 vendrán unas limitaciones asociadas con la investigación de mercados, donde incluimos el sesgo de muestreo, las restricciones financieras y las presentaciones de tiempo y el error de medición, que deben estar considerados previamente. Y en el número 9 vendrían los apéndices o anexos, donde la función de los anexos es recoger todas aquellas informaciones que por un lado se creen que resultarían difíciles de consignar en el cuerpo principal del informe, pero por otro también se cree que tienen el suficiente interés como para figurar de algún modo en el informe. Y también se emplean, pues, y hay un anexo. Ya como elementos complementarios tendría que haber los instrumentos de recolección de los datos si fuera necesario, si es una presentación muy técnica, lo que son las tablas de cifras largas y complicadas, o sea, aquí estamos hablando con gente que ya sabe de investigación de mercado, la comprobación matemática, los fragmentos largos de otros informes sobre de los cuales nos basamos para hacer el estudio, las muestras de documentos también sobre de las cuales nos basamos para hacer el estudio, y finalmente, y no me resta más que agradecerle su tiempo, su paciencia y sobre todo su participación en clase. Por su atención, mil gracias.